partido de los jóvenes, de las mujeres del pueblo, de los microempresarios. Ahora Nación, el partido que lanza a Alfonso López Chau Nava a la presidencia, tiene algunas características que llaman la atención. Comenzando por su líder, Alfonso López Chau, quien escribió en 1989 un texto defendiendo a Víctor Polay, cabecilla del grupo terrorista MRTA. Enfrentado con la evidencia, admitió indulgencia con el responsable de secuestros inhumanos a empresarios y asesinatos dirigidos y enmarcados en una masacre terrorista. Pero ahora emergen nuevos cuestionamientos sobre el candidato y también sobre su entorno, lo que nos amerita algunas preguntas que hasta el momento no reciben respuesta. Este es el libro Proyecto de Nación, Liberalismo Social o Socialismo Liberal, de Alfonso López Chau Nava. Y aquí no se refiere al movimiento revolucionario Tupac Amaru, sino a Sendero Luminoso. Veamos qué dice en el capítulo Destrucción y Restauración, 1910. En la página 43, califica a Sendero Luminoso no como un grupo terrorista con Abimael Guzmán a la cabeza, principal violador de los derechos humanos, como lo estableció la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino como un partido político. En esta oportunidad, sin embargo, deseamos concentrarnos en el contenido político del proyecto. Al hacerlo, no recurriremos a nuestra propia escala de valores. Nos instalaremos en el mismo marco conceptual de los senderistas para sostener aquello que el senderismo olvidó o no entendió. Fue el socialismo serio, maduro, aquel que bebió de lo mejor de la ciencia económica de su tiempo. La teoría del partido. El partido es forma, estatuto, reglamento, y no hay instrumento bueno si este se divorcia de los contenidos, del límite estratégico final. Es este divorcio lo que convierte al proyecto final de Abimael en un proyecto inútil, en una montaña de muertos sin perspectiva histórica. La tensión, la jaula autoimpuesta de la guerra, le impidieron y le impedirán a Sendero vislumbrar o releer incluso a los clásicos del socialismo. Llama a la reflexión, a hacernos la interrogante sobre los escritos del libro de López Chau, como estas reflexiones que podrían denominarse ambiguas sobre terrorismo o sin la distancia necesaria. ¿Qué es lo que piensa ahora? ¿Cuánta distancia ideológica hay entre Alfonso López Chau con estos grupos terroristas que causaron tanto dolor y violencia? Pero no es lo único. Como sabemos luego que su ex socio político Edgar Villanueva reveló que pasó una temporada en la cárcel en la década del 70 del siglo pasado, López Chau decidió contar más de una versión sobre las razones de su detención. Primero, dijo que lo encarcelaron por protestar contra la dictadura de Velasco. Después, declaró al portal La Mula lo siguiente: al comienzo nos confundieron con ladrones. Buscamos respuestas que tampoco recibe Edgar Villanueva, quien fue retirado de la candidatura por el partido Ahora Nación, solo por decirle a López Chau que debía transparentar su detención de hace 55 años. Eso no es transparente. ¿Por qué? Porque yo, al sugerirle eso, le estaba sugiriendo transparencia. Cuando este señor nos saca la lista y nos enteramos de que esa sacada de la lista fue por la sugerencia que le hicimos, enviar la transparencia, o en el momento, si lo hace ahora, lo hace después, lo hace mañana, no lo sé. Pero si el dirigente, el candidato, el partido traiciona su palabra, quiebra su compromiso, ¿no es cierto?, actúa deslealmente, dime, esa reserva, que es un tema público, la reserva o el tema de guardar en reserva, el tema, por ejemplo, de su detención, tiene que ser forzosamente siempre reservado para nosotros. Ya no, pues. El debate sobre Ahora Nación no se agota en los textos del pasado ni en las reflexiones ideológicas de su líder, que dice primero no y luego sí. También alcanza la forma en que el partido y su entorno gestionan hechos verificables cuando estos salen a la luz pública. En el mismo marco de exigencia de transparencia surge el caso de una de sus candidatas al Congreso, Jennifer Ponte Guerrero, quien mantuvo una cuenta activa en la plataforma XXX para adultos OnlyFans antes de su postulación. La actividad, cabe precisar, no es ilegal ni constituye impedimento alguno para participar en elecciones, pero ella sí ha utilizado, hasta la emisión de este reportaje, el rumor en sus redes sociales, utilizando incluso el hashtag Only. Que sigan hablando de mí si les doy vistas, muy bien, no hay problema. Síganme en estas redes sociales, síganme en la página Tu Diputada Favorita, que de aquí en adelante vamos a hablar de nuestras propuestas y siempre con las manos limpias para gobernar.
Pero yo no voy a responder a nadie, amigos. Estamos acá para dar propuestas. A nivel de Magali Medina y hablar de chismes en vez de mostrar propuestas es una falta de respeto a la ciudadanía. Muchos saben, muchos me conocen, amigos. Yo no vengo hablando de política desde ahorita. Yo vengo hablando de política hace más de 10 años. El punto de quiebre no es la existencia de la cuenta, sino la omisión pública de un hecho verificable y la posterior eliminación del contenido. Que no reconozca que lo haya tenido. Eso creo que es lo más cuestionable, ¿no? Porque puedes borrarlo para entrar al tema de la carrera política. Sí, al final del día, si te vas a meter de lleno a la política, no vas a estar boleteando. Eso tiene sentido, pero lo que no es razonable, lo que no es aceptable, es que tú niegues tu pasado. O sea, incluso en el supuesto, si ella ha sido actriz porno, ya, pues también lo fui, ¿y acaso soy ahorita? No, ya está. Pero en este punto vamos a las pruebas. Con el debido cuidado mostraremos evidencia verificable de que Jennifer Ponte Guerrero, candidata a diputada por Ahora Nación, mantuvo una cuenta activa en la plataforma OnlyFans antes de su postulación. Uno de esos elementos es un tatuaje en forma de cruz en la mano, visible en sus apariciones públicas en las redes sociales. El mismo tatuaje aparece en imágenes correspondientes a una cuenta de OnlyFans asociada a su identidad digital, donde se ofrecía contenido adicional para adultos mediante suscripción mensual. Aclarará frente a la evidencia, al igual que el líder de su partido. Si ha sido público, es público, ¿no? Aunque restringido, pero es público. No es una cosa privada, que la aclare, ¿no? Yo no entro en eso. por qué lo borró. ¿Por qué lo borró y cómo llegó a ser candidata? ¿No? Normal, es un tema político, ¿no? La también bachiller en Ciencias de la Comunicación fue requerida para este reportaje, pero decidió no darnos una entrevista. Como dijimos, no nos iban a alcanzar los minutos para tanto anticucho de Ahora Nación. 4 candidatos a senadores y 12 diputados han registrado sentencias en sus postulaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pedro Zapata postula a senador por Piura y tiene sentencia contra los deberes de función. Lucilia Espidia, candidata a senadora por Cusco, tiene una sentencia por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Andrés Asín fue sentenciado por el delito de peculado y va como senador a Lima Provincias. Tienes que declarar aquellas sentencias con calidad de cosa juzgada, condenatorias que en algún momento tuviste. Así hayas terminado la sentencia, o sea, si tú recién cumpliste y eso te considera resocializado. Lo que ocurre es que son dos cosas distintas. Si tú tienes una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada y esa está vigente, estás impedido de postular, sea que declares o no declares. La declaración jurada no va por el tema del impedimento, va por el tema de la transparencia a propósito del voto. Fuimos al local de Ahora Nación, que es una casa. Nos informaron que López Chau se encontraba en provincia. Pero cuando candidatos niegan un hecho verificable, el debate deja de ser privado y se convierte en político. Porque en campaña, la verdad no se borra con un clic. Y cuando la evidencia existe, lo que se pone en juego no es el pasado, sino la confianza que debemos de tener en los candidatos a puestos políticos en estas elecciones. Bueno, ahí está. Estábamos revisando las listas, las propuestas, las personas que consideran deben representar a la nación en esta nueva etapa, ¿no? Y en este nuevo Parlamento bicameral. La verdad que estamos encontrando toda clase de cosas. Si la chica esta iba a ser una modelo de OnlyFans, pues que lo diga, soy modelo de OnlyFans y si quieres vota por mí. Pero esconderlo, borrar, tratar de desconocer el pasado es algo inútil. Y bueno, a propósito de los escritos de López Chau ahora sobre Sendero, ¿no? Primero, esta oda a Víctor Porlay Campos, que es un luchador social, y después el barajo, ¿no?, del candidato López Chau diciendo que no, eso era un análisis, simplemente no convence. Pero lo hace también con Sendero Luminoso, ¿no? Nos instalaremos en el mismo marco conceptual de los senderistas para sostener aquello que el senderismo olvidó, ¿no? O sea, que le está dando recomendaciones a Sendero Luminoso para cómo hubiera sido mejor este derramamiento de sangre, que fue algo que casi acaba con el país. De verdad, no sé cómo voy a explicar eso ahora.